Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarlos, soy Sid Castañeda y bueno, estoy en este momento haciendo un pequeño video donde vamos a hablar de la libra contra el dólar. Vamos a hacer un análisis, vamos a revisar las noticias que están relacionadas al tema y bueno, ¿por qué estamos hablando de la libra y no del petróleo? Sencillamente porque no llegaron a ningún acuerdo en la reunión de la OPEP Plus y se va hasta el 3 de diciembre. Entonces los mercados en cuanto al petróleo se quedan a la expectativa. El petróleo está en una zona de recuperación. Sin embargo, pues vamos a tener que seguir este proceso hasta el 3 de diciembre, que ya es mañana, pero bueno, hay que seguir estas reuniones, esta negociación, para luego poder hablar del petróleo. Pero tenemos tema interesante con la libra. Vamos a hacer una recapitulación técnica y luego nos vamos a las noticias y luego regresamos para continuar la rama técnica, o vamos a hacer el estudio técnico. Pero bueno, libra dólar, vamos a resaltar algunas fechas importantes. Nos vamos al pasado y el gráfico nos lleva hasta 1993, donde tenemos acá un mercado lateral en un rango que se mantiene por ahí. Pero en esta zona de choque, si se fijan acá viene choca 1, 2, 3 y empieza a subir y pudo ser como cualquier otro rebote, pero logró máximos y empezó a avanzar a nuevos niveles altos. Entonces acá la libra pues está fuerte, está avanzando y nos topamos con 2007, 2008, llega la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria. Y como verán, esto tuvo un impacto en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. De hecho, acá la libra resultó peor golpeada que el dólar. Aquí el dólar le gana el terreno y se viene para abajo desplomándose. ¿Qué es lo que frenó esta caída? Este nivel, donde empezó a impulsarse hacia arriba, es donde la crisis subprime encontró choque. Aquí ya no pudo bajar de ahí. El precio ya estamos hablando de 2009, se empieza a estabilizar, se pone lateral, comportándose como solía comportarse antes de esta subida. Y en algún punto vuelve a subir por acá, se recupera a los niveles que solía manejar antes de esta subida previa. Y luego viene para abajo de nuevo. ¿Y qué ocurre? Que acá se rompe, bueno, yo marqué esta línea como triangulación. Se rompe pero no avanza demasiado. ¿Por qué? Porque esta línea magenta, si se fijan, es el soporte donde chocó una vez y luego ese mismo soporte frenó la crisis subprime o el impacto de la crisis subprime. Y acá, de romper la triangulación, viene, pega por acá y empieza una especie de recuperación. Pero ¿qué pasa? Llega 2016, esto es mayo, y en junio, que es esta vela bajista, tenemos el referéndum del Brexit, donde Reino Unido por medio del referéndum sale o quiere salir de la Unión Europea. Entonces aquí se da esta caída y el precio ahora sí rompe este soporte. Entonces quedamos atrapados en una zona difícil porque ya rompimos ese mínimo que viene desde el 93. Entonces viene y choca y marca un nuevo mínimo acá en la zona de 1.1470. De acá empieza una recuperación y empieza a moverse ya en un rango por debajo de la línea, porque lo que antes fue un soporte para impulsarse hacia arriba, ahora que ya caímos por debajo de él, es una resistencia para subir. Viene, choca de nuevo en esa zona, se va para abajo otra vez y sigue manteniéndose, y de hecho aquí empieza a triangularse. Pero ¿qué pasa? Llega 2020, febrero, los primeros casos de coronavirus. ¿Y qué pasa? Que sí le pega a la libra. En algún momento la empuja hacia abajo. Y si se fijan, esa mecha aquí también está al mismo nivel que esta caída, cuando el Brexit. Entonces estamos hablando de que aquí puede haber un suelo muy fuerte. También tenemos un techo que es fuerte, viene siendo este soporte. Pero estamos en este momento con esa opción de romper hacia arriba. Si la libra, es decir, ya estamos en la negociación final del Brexit. Ya este año se tiene que resolver. Y al parecer están hablando ya de que es la recta final. Y si logran hacer buenos acuerdos digamos, las partes en Reino Unido, o ya entraremos un poquito más adelante en el tema de la pesca. Pero si el ventajoso en la negociación sea es que al decir buen acuerdo, pues estamos hablando de algo muy subjetivo. Hablo de una negociación ventajosa para Reino Unido, que le dé esa fortaleza para superar esta línea roja, esta línea de tendencia que marqué por acá,
Si la supera hacia arriba, vamos a tener una zona de impulso hacia arriba que nos podría dar esa fuerza para romper ese nivel de resistencia hacia arriba. Entonces, como ha servido antes y de hecho acá nos hizo regresar, podríamos llegar a esta zona y también encontrar ese obstáculo. Pero si tenemos una negociación con ventaja para Reino Unido, podríamos ver que supera este nivel y esta línea no es tan fuerte como la magenta, entonces podríamos ver una etapa alcista en la libra. Y esto, como les digo, va de la mano con las fundamentales. Solamente quería resaltar esto. Crisis subprime pegó duro y avanzó bastante. Brexit pegó duro pero no avanzó tanto. Coronavirus pega, pero no en comparación con el Brexit y menos en comparación con la crisis subprime. Y eso que el coronavirus es una crisis que está golpeando a algunos países al nivel de la Gran Depresión. Entonces es interesante cómo esta resistencia para los que vienen empujando hacia abajo es muy difícil de superar y la podemos utilizar a nuestro favor. En especial porque si superamos esta línea de color magenta, estamos ante un patrón de doble suelo con mucho espacio hacia arriba. Entonces, ojo que puede haber buenas noticias acá, pero hay que seguir las fundamentales. Las fundamentales que vamos a meter a la ecuación son, obviamente, Reino Unido. Y como está saliendo de la Unión Europea, también hay que estar bien atentos a Europa, lo que es la economía europea. Y, por supuesto, Estados Unidos, porque estamos libra contra dólar. Hay varios elementos a mencionar, pero ya lo vamos viendo con las noticias. Y bueno, pues vamos a dar un repaso de las noticias. No quiero entretenerme tanto con cada noticia porque estos días ha habido bastante información. Entonces vamos rápido, como sea, ustedes pueden ir a cualquier página de noticias y buscar estos artículos o buscar un artículo que hable de este tema y se pueden un poquito, digamos, profundizar más. Vamos a empezar. Banco Central Europeo. Schnabel dice que están considerando una prórroga de 12 meses en el PEPP como una opción. ¿Qué es el PEPP? Es el programa de compras de emergencia pandémica. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo el Banco Central Europeo? Vamos a considerar una prórroga en este tema. Vamos a ver los comentarios que para no empezar a divagar. El Banco Central Europeo puede considerar una mayor duración de la tasa TLTRO favorable. ¿Qué es esto de la TLTRO? Es una política monetaria donde el gobierno financia al banco con la condición de que financie a las personas. Es una manera de fortalecer la confianza en el sistema bancario y de cierta manera reactivar economía. Bueno, pues planean continuar con esto. Por acá otra, el Banco Central Europeo no está obligado a hacer lo que los mercados esperan de nosotros. Esto me recuerda mucho a los argumentos del gobierno de Estados Unidos en la crisis subprime, donde le decían a los banqueros, ustedes se las van a arreglar con sus propias maneras, rásquense con sus uñas, nosotros no tenemos por qué hacer lo que ustedes quieren. Dejaron caer a Lehman Brothers, igual y al final rescataron, pero me llama la atención que usen argumentos parecidos. Por acá el estímulo del Banco Central Europeo debería sostener, no aliviar la posición financiera. Entonces el Banco Central Europeo se está defendiendo a como puede. Es muy probable que se produzca una contracción económica en el cuarto trimestre en la eurozona y el estímulo debe reflejar una crisis pandémica más prolongada. Entonces, ojo acá, sí les podemos ayudar en lo que se necesite, pero cuidado, tampoco vamos a hacer todo lo que ustedes quieran. Posición del Banco Central Europeo en boca de Schnabel. Pues y ni modo, así está pasando. Estados Unidos, PMI manufacturero sube a 56,7 en noviembre. Acá bueno, no es tanto relacionado con el Brexit, pero hablamos de Estados Unidos y hablamos de que un PMI siempre nos indica un poquito la salud de las empresas. Acá nos habla de que el reporte final del PMI manufacturero de Market mostró una lectura de 56.7 como se esperaba. Esto representa una mejora desde los 53.4. Recuerden que los PMI por encima de 50 representa crecimiento, por debajo de 50 es, digamos, contracción o reducción. Y acá estamos en 56.7 después de tener un 53.4, lo cual está muy bien. Estados Unidos tiene ahí un buen dato.
Dice que, bueno, la confianza estuvo impulsada por las noticias alentadoras sobre la vacuna y en expectativa de más estímulos del gasto público, que es algo que vamos a ver más adelante, que es pieza clave para nuestro análisis. Pero por ahora nos quedamos con este tema del PMI, porque esto de cierta manera le sirve como soporte al S&P 500, al Standard & Poor's. Entonces, ojo acá, comentario que les digo, no vamos a hablar exclusivamente del Brexit, pero sí vamos a hablar de los involucrados en esta negociación. Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos insta al Congreso a proporcionar otros $300 mil millones para el PPP, que es el programa de protección de cheques de pago. Acá habla un poquito de que mientras testifica ante el Congreso de Estados Unidos, hoy martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que su decisión de no extender las facilidades crediticias para combatir el COVID-19 de la Reserva Federal no fue una decisión económica. Bueno, acá habla un poquito más a detalle, pero ojo que acá están hablando de que, oigan, Congreso, reaccionen, necesitamos más dinero para el PPP. Entonces, ¿qué pasa? Que eso igual va a pegarle al dólar. Primero al dólar index, y eso se va a reflejar en agotamiento para el dólar. Si siguen inyectando cheques, entonces básicamente lo que estamos haciendo es agotar al dólar en pro de que se recupere la economía. Lo cual, en nuestra gráfica libra-dólar, si las cosas se negocian bien para la libra o para Reino Unido, y una debilidad intrínseca en el dólar nos podría ayudar en ese movimiento que esperamos de doble suelo. Ojo acá. Por otro lado, Jerome Powell, tenemos un largo camino por recorrer hacia la recuperación. Acá Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, hizo algunos comentarios. Vamos a ver los comentarios destacados. La economía estadounidense se ha desempeñado mejor de lo esperado. Tenemos un largo camino por recorrer en la recuperación. La mayor parte de la ayuda a la recuperación debería ir a la política fiscal. Ojo que esto es una postura que ha tenido ya, digamos, desde meses la Reserva Federal, de que, oigan, yo sí puedo ayudar en lo que pueda, pero la recuperación económica está en manos de la política fiscal, no solamente en lo que yo puedo hacer como Reserva Federal. Entonces, sigue la Reserva Federal... ok, yo apoyo en lo que pueda, pero necesito que trabajen en la política fiscal. A corto plazo hay muchas pequeñas empresas en peligro de quebrar este invierno, lo cual es normal por varias razones. El crecimiento en los casos, en las muertes, y que hasta ahora, y por comentarios de Biden, se podría endurecer las medidas de confinamiento. Entonces eso pues le pegaría naturalmente al corto plazo a todas las empresas a pasar este año. En el mediano plazo existe un riesgo alcista. Hay partes de la economía que podrían necesitar ayuda para llegar al otro lado de la pandemia. Que bueno, pues complicado para algunos sectores, sobre todo si se endurecen los confinamientos. Diplomático de la Unión Europea. Algunos estados miembros se están poniendo nerviosos cuando entramos en el final del Brexit. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del Brexit, porque aquí están mucho sobre el tema de la pesca, etcétera. ¿Por qué está complicándose este asunto? Reino Unido se separa de la Unión Europea, pero tiene, digamos, me parece que son 200 millas a lo largo de todas sus costas, que es su territorio marino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay zonas donde es muy estrecho la separación entre un país y otro. Y si Reino Unido se separa, se quiere llevar esas millas marítimas como su territorio. Lo cual no me sorprende nada, porque si recuerdan, hace ya meses hablamos del plan de Reino Unido para, digamos, recuperar su actividad económica. Como va a separarse de la Unión Europea, va a perder acuerdos comerciales o privilegios comerciales con Europa. Entonces, Reino Unido está buscando poner puertos super libres, que son puertos donde se da trato especial, donde tú puedes llegar, estacionar, no sé si se utiliza esa palabra, pero poner un barco, atracar un barco, creo que esa sería la palabra correcta. Y tiene ciertas ventajas de pagar menos impuestos, ahí mismo va a haber economía. Por ejemplo, si tú llevas una materia prima, ahí te la pueden trabajar con precios especiales. Ya es algo que se negocia muy aparte. Pero ojo, que aquí el problema
es que hay pescadores o sectores pesqueros de otros países como los franceses o los daneses que dependen mucho de acuerdos antiguos. Hay acuerdos que se extienden mucho en el pasado. Lo más cercano que podemos revisar es el Congreso de Londres en el 64, donde hay zonas en las que, a pesar de ser territorio de Reino Unido, hay zonas donde sí se puede ir a pescar si tú eres un pescador francés o si tú eres danés, y a ciertas zonas. Y también hay especies que puedes pescar y especies que no. Entonces, eso complica la negociación, porque por un lado recordemos que Reino Unido quiere aprovechar los puertos para hacer negociación. Por otro lado, quiere ese territorio marino. Pero los pescadores de los otros países que están muy cerca dicen, oye, pues es que me estás bloqueando el acceso a lo que tradicionalmente yo siempre tuve acceso. Y ahí está el problema, que si Reino Unido sale de la negociación, y de ahí que yo no quise utilizar ese término de buena negociación o mala negociación, sino negociación ventajosa, porque si Reino Unido sale y reclama todo eso, le pega a esos países en el sector pesquero. Y si de por sí ya vemos que Europa ya maneja mucho pesimismo, ahora pégale a esos países pesqueros, pues va a ser un golpe para Europa, lo cual no está relativamente tan mal para Reino Unido. Pero todo tiene pro y contra. ¿Qué pasa? Que entre los países que están peleando ahí está Irlanda. ¿Y quién tiene raíces irlandesas? Biden. Y Biden está atento a eso. Biden no quiere que se haga, digamos, algo abusivo en ese sentido, porque él viene de Irlanda. Entonces, también Reino Unido tiene que pensárselo, porque Reino Unido quería hacer acuerdos con Estados Unidos, pero tampoco puede ponerse en ese plan abusivo, porque pone en riesgo, ahora con Biden en el poder, que vaya a haber ahí un roce con esa negociación. Entonces son temas que están súper interesantes, porque ¿quién diría que Biden con sus raíces se iba a poner atento a esa situación? No nada más que genial, ganaste, vamos a negociar. Interesante. Bueno, vamos a ver un poquito los comentarios. Lo que pasa es que para esto tienes que, meterte a las noticias de Europa y de Reino Unido y pues investigar el tema como si tú fueras un pescador de ahí para enterarte cuál es el problema. Pero bueno, vamos a ver algunos comentarios. Aún no está claro si los negociadores pueden salvar las diferencias en los temas clave. Por acá otro comentario. La reunión informativa para los enviados fue un ejercicio para calmar los nervios en París y en otros lugares. Que Barnier continúa defendiendo los intereses centrales de la Unión Europea, incluida la pesca. Que bueno, es de lo que les estaba hablando. Barnier está negociando, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo. Una opción que se maneja es que, muy bien, de ciertas especies de peces puedes pescar cierta cantidad, pero ya lo que quede de eso ya nos tienes que dejar a nosotros pescarlo. Entonces es una negociación no solamente por el territorio, sino por las especies que se pescan en esas aguas. Entonces no es un tema sencillo. Por acá, nos acercamos rápidamente al momento decisivo y las negociaciones intensas continúan en Londres. Por otro lado, aquí sí me voy a entretener un poquito más porque es un tema muy complejo. Y bueno, les puedo agregar información adicional que no viene aquí en la noticia. Por otro lado, también se ha informado que otro alto diplomático de la Unión Europea había afirmado que los embajadores le dijeron a Barnier que debería seguir negociando, pero el contenido del acuerdo es de mayor importancia que la fecha límite del calendario 31 de diciembre. Entonces, vete a negociar, ya se va a acabar el tiempo, pero lo importante no es la fecha, lo importante es la negociación. Porque Barnier es el que está encargado de defender a esos pesqueros franceses, a esos pesqueros daneses, a los irlandeses. Entonces, bueno, por acá varios estados miembros están abiertos a continuar las conversaciones después de la fecha límite. 31 de diciembre, si no se puede llegar a un buen acuerdo para este momento, agregó el diplomático, lo cual igual si hay una fecha límite, pero si yo soy francés, soy pescador, ¿sabes qué? Extiéndete, pero negóciame bien, defiéndeme. Es como el abogado de la Unión Europea. El alto funcionario de la Unión Europea dijo: los estados miembros le dijeron a Barnier que no se apresurara a llegar a un acuerdo bajo presión del tiempo. Entonces,
tema interesante, podríamos, y sobre todo algunos países que dicen no hay problema, negociamos después, pero arréglame un buen acuerdo. Hay que estar bien atentos a eso. Si se va a extender todavía la negociación o si Reino Unido se va a montar en su postura y va a enfrentar lo que se tenga que enfrentar, con todo y el disgusto de Biden. Vamos a ver ahora por acá. El acuerdo de Brexit fracasará si no hay acuerdo sobre la pesca. Esto lo dice Simon Coveney, que es un canciller irlandés. Y acá nos habla un poquito. Es una postura de un irlandés. Si no hay un acuerdo sobre la pesca, todo el asunto del Brexit podría caer sobre esto. La pesca es un tema más difícil que la igualdad de condiciones. El Reino Unido intenta separar la pesca de otros problemas. No vamos a jugar ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Que es una negociación tensa. No te vamos a negociar un Brexit si no me arreglas el tema de la pesca, porque eso es súper importante para algunos países, entre ellos pues Irlanda. Y bueno, pues no nos acercamos ya a hablar de los niveles ni al caso. Por acá, Steven Mnuchin, ese apellido que me da conflicto. Las pequeñas empresas no pueden esperar 2 o 3 meses para recibir más ayuda. Esto lo dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Acá vienen algunas menciones importantes. A pesar del progreso en las vacunas, las pequeñas empresas no pueden operar 2 o 3 meses para recibir más ayuda. Instamos al Congreso a realizar cambios en el programa de protección de cheques de pago para simplificarlo y asignar los fondos no utilizados. No hay razón para disputar los datos de desempleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Esperamos revisar la propuesta del COVID-8 del Senado bipartidista de 908 mil millones de dólares. Se necesita más respuesta fiscal. Lo mismo de la Fed, ¿recuerdan? Lo de Powell, se necesita más respuesta fiscal, pero es importante acordar algo que se pueda aprobar rápidamente. Entonces, no solo necesitamos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo rápido porque hay negocios, muchos negocios o pequeñas empresas que no te van a aguantar 2 o 3 meses. Eso me lleva a la siguiente noticia. Johnson afirma que la vacuna, Boris Johnson, de Reino Unido, afirma que la vacuna no es de ninguna manera el final de la lucha contra el coronavirus. Y eso es algo de lo que hemos hablado. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Pfizer y cómo le podía pegar a México porque México no tiene red ultrafría? Bueno, pues eso va a pasar en muchos países. Hay países que pueden hacer un programa de vacunación rápido y efectivo y países que no. Entonces, de ahí que la vacuna, si bien es la noticia que nos puede cambiar el curso de la crisis, también es cierto que no va a entrar igual en todos los países la solución y hay países que van a haber conflicto. Por otro lado, del Brexit también, Barnier, el negociador de la Unión Europea, no es ni optimista ni pesimista sobre las perspectivas de un acuerdo. Seguimos con el tema de la pesca, no es un tema sencillo. Acá, bueno, esto ya es tanto más para Europa, pero Alemania planea extender el cierre de restaurantes y hoteles hasta el 10 de enero. Entonces, a pesar del tema de la negociación con Reino Unido, tienen el coronavirus todavía encima y muy agresivo. Entonces, Europa, como les decía, si Reino Unido saca una ventaja en esa negociación, le va a pegar a Europa y Europa ya está golpeada por el coronavirus. Entonces, ojo que el euro podría pagar los platos rotos. También hay que ver la reacción de Biden, porque tampoco se lo va a tomar personal Biden, de que yo vengo de Irlanda y yo voy a defender a capa y espada a Irlanda. No va a pasar eso, pero sí hay que estar atentos a detallitos. Es decir, el hecho de que Biden diga voy a prestar atención ya es algo que llama nuestra atención. Y bueno, pues vamos a terminar con las noticias por ahora. Es un tema que yo sé que puede ser aburrido. Yo trato de explicar un poquito el contexto de cómo son las cosas. Igual este video sí se alarga, pero lo que pasa es que pues igual ustedes van a tener que leer las noticias, pero yo trato de hacerles un poquito sintetizadas las cosas, explicarles un poquito sobre esos conflictos que hay, porque pues el tema de la pesca es algo de lo que casi no hablan acá. Pero pues te tienes que meter a veces a investigar entre esas noticias de los países en cuestión y ver qué opinan las organizaciones pesqueras, ver diferentes aristas, buscar esa información y yo trato igual de sintetizárselas un poco. Pero bueno,
Por ahora no me resta más que despedirme. Atentos. Bueno, vamos a la gráfica. Olvidaba que todavía tenemos que hacer un pequeño análisis. Ya vimos aquí el cuadro grande. Vamos a semanal. Aquí se ve un poquito más claro que ya desde hace varias semanas rompimos ese nivel de la línea roja. Estamos acá superando, pero ojo que aquí hay un patrón de velas bajista. Vamos a ver cómo cierra la semana. Pero bueno, acá está el obstáculo difícil y de ahí pues ya veríamos el camino más despejado. De hecho es una zona, porque también aquí la cresta fue un poco más alta. Y bueno, pues lo tenemos por acá. Cuadro diario. Aquí en cuadro diario se nos mueven un poco las líneas, pero pues está lenta la subida. Y aquí yo lo que esperaría es esa salida del Brexit para ver si ya le da el impulso. Por ahora, para intradía, pues igual pues, considerando que en semanal cerrare con un patrón de velas bajista y aquí el mercado sí se ve cansado, te puede dar alguna bajada temporal. Para intradía puede darse alguna bajada temporal, sobre todo si semanal lo cerramos como está en este momento con un patrón de velas bajista. Podría darse una especie de beso del adiós. A lo mejor ya esta línea amarilla ya no le está tomando tanto en cuenta, pero buscaría aquí en semanal quizá un beso del adiós para ver si toma ese impulso para ir a luchar con esa línea de color magenta. Y bueno, ahora sí, voy terminando. Ya no me alargo más, la promoción ya empezó. Los que quieran entrenarse conmigo, vayan a mi Facebook y ahí está una imagen donde se explica la promoción para que entren en esta generación de fin de año. De momento me despido, les mando un muy fuerte abrazo y felices transacciones.